¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Cincho nuevamente aquí en este canal donde expresamos opiniones de entretenimiento, temas de sociedad y temas reflexivos. El día de hoy, Manuel, tenemos un tema bastante interesante y quiero hacer un pequeño disclaimer. Estas opiniones expresadas sobre ese tema son netamente de nosotros, no pretendemos dañar su percepción acerca de este tema y sobre todo, pues hacerlo con afanes de insultar, sobre todo pues de que, pues denigrar las creencias de cada uno. Esto lo hacemos técnicamente por experiencias personales, por cuestiones que pues nos han pasado en la vida. Manuel, ¿qué tienes que decir antes de comenzar con ese tema que es, como dice el título, cómo es que dejé de creer en la religión? Sí, caray. Este es un tema que pues está muy cercano a mi persona porque yo vengo de una familia muy católica. O Ujú. sea, es muy, muy católica. Todos. O sea, yo tengo familiares de ambos lados de la familia, tanto de mi papá como de mi mamá, todos 100% católicos. Algunos inclusive han pasado de ser católicos a lo mejor tener alguna crisis con la fe, pero más que nada con la organización religiosa y se han vuelto cristianos. Pero en general, pues yo creo que soy el único que no soy creyente, soy ateo. Este, y pues mucha gente juzgaría eso te ha hecho la oveja negra de la familia, has tenido problemas. Fíjate que no, no, no porque siempre he sido una persona muy serena y muy respetuosa de las creencias de lo que tengan tanto mi familia de mi papá o la familia de mi mamá. Este, Cuando no fui respetuoso fue cuando se me faltó al respeto a mí, ¿no? O Ujú. sea, de que no se respetaba mi postura. Porque por alguna razón siempre eso es algo que, una vez que yo siendo una persona de pues, muchos años hacia atrás, cuando todavía era mucho más fuerte el impacto de la religión sobre nuestra sociedad, pues obviamente el pararte y decir, sabes que yo soy ateo, era muy mal visto. O sea, yo me declaré ateo inclusive dentro de una educación, dentro de escuelas católicas a las cuales asistí. Yo estuve en Instituto México, que es de corte marista, ¿no? De los seguidores del Beato Marcelino Champagnat, y también estuve en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es conocida por ser inclusive más papista que el Papa, ¿no? Entonces, son momentos muy difíciles que viví yo de joven porque, pues, sí, me tocó salir muy temprano a decir que pues yo no tenía yo esa creencia y pues la pagué caro, ¿no? Yo la verdad cuando lo dije, no pensé que fuera a ser tan grave, pero sí fue grave. Ujú. Pero afortunadamente siempre me mostré muy firme en mis convicciones y la manera en cómo me trataron me hicieron todavía tener mayor convicción en ello. Y conforme fue pasando el tiempo y me fui armando más de ¿cómo se dice?, de argumentos, pues me volví más contundente, entonces como que ya vieron la necesidad de dejarme de insistir, ¿no? Pero ¿cuál fue el factor para que tú dijeras, no, ya, esto no? Mira, esto nos tendremos que remontar a la época en la que estaba yo en primaria. Ujú. Pues obviamente en primaria, estando en una escuela católica, todo eso, todas las circunstancias de la primera comunión, porque para ese entonces yo ya estaba bautizado, estaba confirmado. Ujú. Asistía yo a la iglesia todos los domingos con mis papás, todo estaba muy bien. Y de repente empieza a surgir la, la necesidad de que se hiciera la comunión de todos los alumnos del salón. ¿Ok? Entonces, yo por circunstancias familiares no iba a hacer la primera comunión así en grupo como lo iban a hacer todos, ¿no? Ujú. Porque yo me iba a me venía de vacaciones aquí a Puebla a ver a la familia y pues mi mamá quería que se celebrara mi primera comunión este, en el cumpleaños de mi abuelita, etcétera, cosa que así fue. Pero
pues obviamente toda la preparación para la primera comunión se fue desarrollando a lo largo del año escolar, digamos. Entonces, en lugar de yo salir a las 1 de la tarde o 2 de la tarde del colegio, me quedaba yo todavía una hora más a una clase especial de catecismo de preparatorio hacia la primera comunión. Hasta ahí todo bien. Estaba yo aprendiéndome que el credo, las situaciones, las enseñanzas básicas de la religión católica, cuáles son los sacramentos, cuáles son los pecados capitales, esto y lo otro. Hasta ahí todo bien. Pero surgió algo muy interesante que esto pues poca gente se lo he platicado. Cuando estaba yo en el salón, tomando las clases de catecismo y todo eso, había un chavo que era mi amigo. Era un chavo que estaba ahí encargado se llamaba, ay no, ya no me acuerdo el apellido, Nájera se apellida. ¿Ok? Él era el encargado, por alguna razón, yo no sé por qué no tenían otra persona, pero él era el encargado de salir y tocar el timbre para marcar la salida, Ujú. ¿no? Por alguna razón este cuate, pues, como típico chamaco, pues le da flojera o le empezaba a aburrir la clase o estaba ya inquieto. Entonces, con el pretexto de que iba a tocar el timbre y se salía el cuate 5 minutos antes. En lugar de salirse, pues, faltando un minuto, pues nada más le tomaba 30 segundos llegar a donde estaba el timbre a Sí. tocarlo, ¿no? Si tanto les molestaba algo así, pues hubieran agarrado que lo hiciera alguien de administración que tocara el timbre, ¿no? Pero pues este chavo era el encargado. Entonces todos los días salía a las 5 minutos antes. Y un día como que no queriendo la cosa, pues se salió hasta 10 minutos antes y que lo regaña la maestra de catecismo, ¿no? Y el cuate de repente dice, pues es que yo la verdad tengo que decirle que nada más estoy aquí porque pues mis papás quieren, pero yo no creo en Dios. Y yo me quedé así, ¿cómo que no creen en Dios, no? O sea, pero así inmediatamente me quedé pasmado, ¿no? O sea, nunca había entrado en mi idea. Y me quedé así pensando mucho en eso. Lo regañaron, lo expulsaron y pues yo llegué muy confundido a preguntarle a mis papás, oye, pero pues ¿por qué no creen en Dios? Y mis papás tratando de explicarme que pues quién sabe qué, quién sabe cuál era la situación familiar, etcétera, etcétera. Ujú. Pero yo en mi inquietud se me ocurre preguntarle a los 2 días a la maestra, le digo, bueno, ¿por qué se le está castigando por algo que ni siquiera a lo mejor no es su culpa? A lo mejor sus papás no lo han educado bien, ¿no? Sí. A lo mejor, así nada más lo dije, ¿no? Oye, pues que no lo han educado bien, o sea, pues, pero ¿por qué se le castiga a él? O sea, lo van a tronar, va a tener que, a lo mejor va a tener hasta que repetir el año si lo truenan en materias, porque lo iban a tronar en cero en conducta, ¿no? Sí. Entonces yo lo que quería era una explicación racional del por qué se le estaba castigando tan severamente algo que quizás no era su culpa. ¿Y sabes qué es lo que recibí? Un maldito tablazo en la mano. Solo por preguntar. Por preguntar, güey. Ok. Yo era un estudiante ejemplar. Ujú. Era un estudiante ejemplar de 9 y de 10 en todas mis materias. 10 en conducta, 10 en educación física. Todo era perfecto. Todos mis maestros me querían. Y por preguntar algo así de sencillo, no con violencia, no con insistencia, no con nada, recibí un santo tablazo en las manos y haz de cuenta que, mira, así, cabrón, o sea, dije, o sea, ¿qué fregados es esto? O sea, ¿por qué estoy sufriendo una agresión que no merezco? O sea, yo creo que los tablazos, los golpes, el castigo corporal que se le aplica a mucha gente, a veces les daña mucho pues, la mente, ¿no? Los friega, los trauma, los hace, este, pues, mansos o serviles, no sé cómo sea la palabra adecuada, ¿no? Ujú. A mí fue al contrario, ¿no? Eso me puso así como, haz de cuenta, como chile habanero en la cola, cabrón, hijos de su pinche madre, ¿qué fregados te pasa? ¿Cómo te atreves, no? Sí, sí, sí.
Y yo no hice nada, ¿y por qué me pega usted? Y me alteré muchísimo, ¿no? Total, que me corren. Y ahí voy a la casa, ¿no? Y voy a la casa yo esperando, sintiendo que voy a tener harta justicia en mi casa, diciendo a mis padres, oye, ¿cómo fregados Te te pegan pegaron. o algo así? Y mi madre, lo primero que me dice es que te lo ganaste. Ok. Y obviamente mi papá, pues siendo un hombre viajero y todo eso, pues cuando llega con tal de no tener las broncas de estar lidiando con las situaciones de la casa, porque tenía un trabajo muy demandante, pues también lo que diga tu mamá, les valió gorro, ¿no? Ujú. Y yo así, yo totalmente indignado, ¿no? Estaba totalmente indignado, o sea, era una indignación así que rayaba en la rabia, así, no puede ser, o sea, ¿por qué si yo no he hecho nada malo, si yo no he sido una mala persona, por qué estoy recibiendo este tipo? Y me sale, fui hasta confesarme, estábamos en los procesos de apenas empezarte a aprender lo que era una confesión y todo eso. Yo fui a hablar con uno de los sacerdotes, ¿no? ¿Qué crees que me dijo? Que era mi cruz, ¿no? Que tenía que yo que aguantar las injusticias porque también Jesucristo las había vivido. Y le digo, pues si las vivió Jesús, ahí fue cuando ya como que me hizo clic el engrane, ¿no? Y Sí, sí, dije, sí. pues sabes qué es, y se aguantó Chuchito, pues qué pendejo Chuchito, ¿no? O sea, para mis adentros, ¿no? Para mis Sí, sí, sí. adentros. Sí, sí, sí. Total, ya mis papás me vieron tan enojado que simple y sencillamente dijeron, pues ya, aguántate, toleras, ya terminas tu primera comunión. Mira, para el momento en que yo realicé de esa clase de catecismo hasta que llegamos al momento de diciembre, en el cumpleaños de mi abuela, que era el 16 de diciembre, donde celebré mi primera comunión, yo ya fui a echarme la primera comunión ya sin creerme. Sí, sí, Ya sí. no creía yo. O sea, decía, no, esto es una... Pero no creía yo en la iglesia, seguía yo creyendo en Dios, ¿ok? Ok. Seguía yo creyendo en Dios, ya no creía yo en la iglesia. O sea, decía, no, es que esto es... O sea, ya lo vi y dije, es que esto es una cosa que está hecha por humanos. Desde muy chiquito, sin tener esa racionalidad, nada más todavía decía yo, esto es algo que está hecho esto es algo que es una organización donde la gente es tan, pues es simple y sencillamente humana, ¿no? O sea, decía, pues es que son como todos, ¿no? Cometen errores y no están dispuestos a reconocer sus errores, entonces pues yo no tengo por qué tenerle respeto a ellos, ¿no? Entonces ya no veía a la figura de un padre con su sotana y todo, ya no lo veía como una figura sagrada, especial, ya sentía yo mal decirle padre, ¿no? Ya ahí como que ya no hizo clic. Entonces, también en esas épocas empiezo a descubrir el rock, ¿no? Y es cuando empiezo yo a escuchar a todo tipo de cosas y pues ahí se me abre todo un mundo, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, pues gradualmente, pues fue nada. Lo único que fue saltando el proceso de ya no creer en la organización religiosa, que era en este caso la Iglesia Católica, a empezar ya a analizar el por qué había una oposición abierta hacia las creencias religiosas en sí, ¿no? Ya eran realmente posturas que establecían. A mí me recuerdo haber leído mucho a gente como Alice Cooper, como King Diamond, como Gene Simmons, como me acuerdo mucho de una entrevista de Sheena Easton, que era una cantante pop, ¿no? Decía, ¿no se les hace raro que la religión nos hace, condenar lo que es natural a nuestros cuerpos desear, hablando de la sexualidad, ¿no? Porque se le estaba censurando a ella mucho por hacer canciones muy provocativas, ¿no? Ujú. Tenía una canción que se llamaba Sugar Walls, ¿no? Que se trata. Sí, sí, sí. Básicamente, Sugar Walls es una Es un himno expresión para del. Sí, referirse a sí, la, sí. a la, a la vulva de la mujer, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. El Entonces, himno de la vagina. Sí, sí, sí. sí, la vagina. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues las iba yo así acumulando. Entonces llegó un momento en que, digamos, para primero o segundo de secundaria, no me acuerdo bien en qué, ya les dije a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Yo no creo en nada, ¿no? Ujú. Ah, no, es que está bien, si no quieres creer en la religión está bien, no hay problema, pero Dios sí existe. Le digo, no, pues como que ya estoy teniendo dudas de Diosito y me voy a dedicar a investigar acerca de eso, ¿no? Ujú. Voy a tratar de estudiar
acerca de eso, ¿no? Entonces, pues siempre presumí yo de tener muchos amigos que pues eran mayores que yo y algunos de ellos pues inclusive ya estaban en preparatoria y pues veían que yo era un muchacho pues muy precoz, muy adelantado a mi edad, entonces me empezaron a dar hasta libros, ¿no? O sea, a mí me llegó un momento en que pues descubrí a Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? Y ahí empecé Claro. a leer acerca de eso y chihuahuas, entonces no es lo mismo simple y sencillamente sentir que algo está mal a ya leer a alguien que te plantea argumentos que son sólidos y que simple y sencillamente cuando se los planteas a la gente más cercana a tuya, que son pues religiosos, no te pueden contestar. Sí, Entonces, cuando claro. yo empecé a hablar con ese tipo de cosas, yo nada más veía la cara de desencajo de mis papás, ¿no? De que les decía yo, todo lo que pues pensaba yo acerca de la religión organizada y pues obviamente ya llegó un momento en que dijeron pues ni modos, ¿no? No les gustó, no les gustó, me castigaron de muchas maneras, como todo padre que trata de llevar a su hijo por el buen camino, trata de hacer, ¿no? Pero lo único que eso hizo fue que yo creciera mucho más rápido en muchos aspectos. Ujú. En lugar de enojarme con mis padres, yo traté de comprenderlos, traté de entender el por qué posturas tenían, porque yo sí analizaba mucho lo que ellos me decían. Entonces, me daba yo cuenta que en ciertas áreas de la vida ellos tenían un conocimiento muy vasto por experiencia, por años vividos, por educación y todo eso, pero en otras cosas estaban tan en pañales como yo. Nunca habían tomado, nunca se habían tomado el tiempo de analizar lo que estaban, por lo que estaban abogando. Y mucho de eso era la religión. Y de Vaya. ahí pues dije, no. De repente un día me sentí totalmente libre cuando dije, ¿sabes qué? No tengo por qué ocultar. Ya no les ocultaba a mis papás y ya no se lo ocultaba a mi hermana, ya no se lo ocultaba a mis maestros y tampoco se lo empecé a ocultar a mis familiares. Sí, claro. No, pues cuando yo les dije a mis familiares que no creía yo, haz de cuenta. Les cayó, les cayó la Santa Inquisición a mis papás. ¿Cómo fregados? Tu hijo, ¿qué sabe? Y pues y algunos decían que hasta debían de agarrarme a cintarazos y todo eso. Mi papá dijo, no, no le voy a pegar a mi hijo, ¿no? O sea, a ese nivel ya no. O sea, yo no lo puedo castigar porque esté pensando por sí mismo. Sí. Él solito va a estar en el error y pues sí existe la historia del hijo pródigo, ¿no? Ujú. Entonces, y se la sacaba yo eso, ¿no? Le decían, "Bueno, está eso está el hijo pródigo". Le digo, bueno, si yo estoy tan errado, tarde o temprano voy a regresar al sendero correcto, ¿no? Entonces, ¿de qué se preocupa? No es culpa tuya, es culpa mía por andar de loco. Y con eso me la empecé a quitar, ¿no? Ya, Mira, no yo pienso, manches. Fue genial. Yo todavía me acuerdo de eso y me río, o sea, porque es en eso, en aquellos momentos era mucha lucha, era mucho desgaste de energía mental con tus papás, todo eso. Pero ahora lo veo y me lo recuerdo y lo recuerdo así con una ternura, como no tengas idea. mira, bueno, Manuel, la verdad es que es muy interesante cómo cada quien tiene una historia, sobre todo en las épocas, ¿no? Porque obviamente lo que tú me estás contando ya tiene bastantes años, pero a contrario de que tú me cuentas, lo mío fue a través de vivencias. A ver. Vivencias que realmente, pues técnicamente quiero hacer también una pequeña aclaración personal. No es ser hereje ni blasfemar con lo que voy a decir. Simplemente, pues como le digo, son vivencias las que te llevan a tomar pues una decisión. Yo honestamente siempre, o más bien de unos años para acá, siempre me he cuestionado por qué bautizan a los niños, porque está en la creencia de que si no estás bautizado y que tienes que ponerle una pulsera roja y que tienes que poner unas tijeras con un vaso de agua, porque según las brujas, miles de creencias que ahí están y que actualmente siguen haciéndose. Ujú. Yo siempre me he cuestionado, pues, ¿por qué no? O sea, yo creo que eh,
los niños deben de tomar la decisión de si quieres realmente creer en Dios o no, cuando ya tengan un pensamiento propio, una racionalidad, porque todos sabemos que cuando somos niños, pues nos dejamos influenciar por gente, ¿no? Por lo que vemos en la tele, por lo que vemos ahora en YouTube, por lo que vemos en muchas cosas. Entonces, pues obviamente, yo igual, al igual que tú, pues vengo de una familia pues muy, muy católica. Mi madre es muy católica, mi padre igual, la familia de mi padre igual, la familia de mi madre ni se diga. Entonces, pues obviamente, pues yo pues, crecí con el protocolo clásico, ¿no? Bautizo, tengo la confirmación, hice la primera comunión y pues técnicamente pasaron los años. También es algo que yo voy a contar por primera vez, ahora sí que en público. Pues yo tengo pues un problema de la vista. Obviamente este se fue corrigiendo gradualmente, no al 100%, pero había dos cosas que realmente a mí me afectaban cuando era niño. Cuando yo iba en quinto de primaria, bueno, yo siempre había sido un niño muy retraído, sí, era muy callado, tenía muy pocos amigos y pues obviamente sufría pues del bullying, ¿no? Ujú. En sexto de primaria, bueno, tengo un primo que se llama Roberto, que él siempre me defendía, se madreaba a los güeyes que me molestaban. Hubo un güey que pues casi me sacaba el ojo, me clavó una escuadra, así, Hijo. o sea, estaba a milímetros de que me sacara el ojo el cabrón. Lo expulsaron y mi primo lo fue a buscar y le puso una reputiza. Y pues me molestaban mucho en la primaria, me molestaban mucho cuando era niño, porque bueno, el primero problema de la vista y pues cuando iba en sexto de primaria yo medía 90 centímetros, era una pinche pendejada de persona. Entonces, incluso para jugar a las maquinitas tenían que prestarme bancos de, bueno, esas cajas de refresco para llegar a la pantalla, ¿no? Ujú. Entonces, pues me hacían mucho bullying y pues yo me preguntaba a mí mismo, y yo me hablaba con Dios, ¿no? Y pues en ese entonces decía, bueno, ¿por qué me molestan? ¿Qué tengo que hacer? Y digamos que yo pedía la ayuda, ¿no? Varias veces pues llegué a ir, bueno, yo era, como te digo, era una persona que era muy retraída y casi no decía esto a mis padres hasta que pues sí notaban los golpes y esas cosas. Y yo pues en secreto iba yo a la iglesia y pues le decía a Dios, oye, ¿qué tengo que hacer para que me deje de molestar? ¿Qué tengo que hacer? Y miles de cosas que pues realmente van de la mano en ese sentido de por cuál tomé la decisión, ¿no? Cuando yo entro a la secundaria, pues era un poco lo mismo, me molestaban, pero yo ya empezaba a tomar una ideología pues más propia. ¿A qué me refiero? A que em, me volví fanático de la lectura. Me gustaba mucho leer los libros. De hecho, yo podría jurar y perjurar que eh, lo- el, y te voy a decir un número grande, el 90% de los católicos no ha leído la Biblia. Sí, concuerdo. Y muchos dicen y yo dije, bueno, es que algo, tiene que haber un secreto para que realmente Dios me escuche, ¿no? Porque pues no me escuchaba, me seguían molestando, pasaban los años, seguía diciendo la burla. Obviamente ya en la secundaria me estiré un poquito, ya llegué a lo que es ahorita 1,62 centímetros, bueno, 1,62 centímetros. Entonces obviamente pues me hacían burla y pues, yo me le chuté toda la Biblia y empecé a encontrar contradicciones en las que yo dije, no tiene sentido, o sea, técnicamente lo que dice la Biblia y lo que expresa la Biblia es que todo lo que hagas tienes que ser perdonado en un contexto general. Los pecados capitales y tipo de cosas. Entonces, obviamente, cuando yo empiezo a documentarme, empiezo a leer esto, pasa un capítulo en mi vida, que esto muy pocos lo saben, que me meto a estudiar teatro. Cuando yo me Ujú. meto, con lo cual agradezco infinitamente porque mi hermana primero empezó a estudiar teatro, bueno, actuación, era canto, baile y jazz. Bueno, canto, baile y actuación. Y conocí a un profesor que se llama Roberto Escorza, el cual pues sabía muchísimo de esto. Y él un día tuve una plática profunda con él porque pues yo le conté hubo un ejercicio de teatro en el cual tenías que sacar todos tus miedos y todas tus frustraciones. Y pues yo me puse a llorar porque recordé cómo me molestaban. Pues el cuate se acercó, ¿qué pasa, no? Digo, es que yo siempre pido la ayuda de Dios. Y él me dijo, pasa esto, pasa aquello. Y me hizo entrar en conciencia, ¿no? Me hizo entrar en conciencia porque, fíjate, cuando yo entré a teatro yo tenía 12 años y era tanta la habilidad que yo tenía para desenvolverme, porque fíjate, pese a que era muy retraído, cuando yo actuaba, cuando me decían eres un personaje, me metí en el personaje y no me metieron a la carrera juvenil, o sea, porque era el teatro para niños,
adolescentes, y la carrera, me metieron directamente a la carrera porque veían como habilidades en mí. Entonces, cuando me meto a teatro empiezo yo a formarme de mis propias ideas, y ahí es cuando yo empiezo a tener otra crisis emocional, que fue la ruptura entre mis padres. Mis padres comenzaban a tener peleas muy, muy constantes, ¿no? Te puedo contar cosas extremadamente fuertes, sí eran con situaciones muy, muy fuertes, humillaciones y cosas que eran realmente muy, muy complejas. Entonces, ahí ya me cuestionaba de Dios, ya me cuestionaba que, pues, que es que Dios no me está ayudando. Así yo lo decía, Dios no me está ayudando y por muchos años, uno se cansa, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo llegué definitivamente a dejar de creer en esto cuando pues realmente con el tiempo, pues, cuando en el teatro me fue extremadamente bien. En la escuela yo era muy hábil o sea, siempre fui igual de dieces, siempre fui un nerd, realmente que siempre fui muy nerd. eh, Extremadamente buenas calificaciones. Entonces yo decía, ¿sabes cuál fue mi primer cuestionamiento sobre Dios y sobre las religiones? ¿Por qué la gente le da gracias a Dios? ¿Por qué la gente dice, gracias a Dios que comimos? Gracias a Dios me quedé en la prepa. Gracias a Dios, cuando yo gané mi premio de mejor actor, Ujú. eh, ¿por qué gracias a Dios por el premio? Dios no me dio las habilidades. Yo siempre lo he dicho, o sea, cuando me dicen, y te voy a contar algo muy reciente, cuando termina mi etapa en la lucha libre, yo no quería saber nada de medios y me metí en un call center. Y si hubieras dos veces que realmente, fíjate, y esta es una cuestión muy triste. Yo no tenía nada de dinero y encontré un anuncio en Sky. Estaba el Mundial de Brasil, no me acuerdo qué fue el 2014, no me acuerdo qué año fue el del Creo que sí. Brasil. Y yo no tenía dinero y había una entrevista para Sky, para call center de ventas, porque pues, la gente quería contratar el Mundial y Sky es el único que tiene todos los partidos. Me lanzo hasta las oficinas que estaban ahí por enfrente del World Trade Center de aquí en la Ciudad de México. Me hicieron pasar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Yo solamente tenía 6 pesos, que era mi regreso. No había comido absolutamente nada. Regreso a mi casa, a tu casa, la casa de todos los que ven esto, y me hablan a las 10 de la noche. Oye, ¿puedes venir mañana a las 7 de la mañana para firmar contrato? Pues no tenía nada de dinero, Manuel. Así, nada, nada, nada. Pues no tenía chance de pedirle a alguien. Llegué a mi casa justo a las 9:30 y lo que hice fue irme caminando. A las 5:30 de la mañana me salí de la casa. Llegué yo a las 7 y terminan diciendo los de Sky, oigan, discúlpenos, se cayó la campaña. Pero si hay una, pues les hablamos, ¿no? Pues me tuve que ir pinches regresando y en el camino me encontré un cartel de que buscaban en Telcel gente para call center. Yo no quería saber nada de medios porque estaba deprimido con la lucha libre. Ujú. Entonces, ahí empecé yo a hacer mis cuestionamientos. O sea, te estoy diciendo, esto es muy reciente, pero ya venía de antes. Pero confirmé que realmente eso era lo que yo pensaba. ¿Por qué dar gracias a Dios cuando realmente uno mismo tiene que conocerse a sí mismo para saber cuáles son tus habilidades, para qué eres bueno y para qué no? Obviamente, cuando yo fui a entrevistarme en Telcel, me quedé, pero me salí porque las comisiones las pagaban 3 meses después. Y entré a Linio, que era como el Amazon antes Ujú. de que saliera Amazon en México, y me contrataron. Entonces, cuando me dan ese tipo de cosas, cuando yo viajo en la lucha libre, cuando yo hago muchas cosas, yo dije, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios si realmente Dios no me está ayudando? O sea, por ejemplo, cuando trabajaba yo y ganaba bien en las comisiones, pues Dios no está ahí para decirme, véndele bien a este güey, o haz esto bien, tienes que hacer, o sea, tú mismo tienes que tener la labia, tú mismo tienes que saber la fórmula para llegarle. Es como, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice cuando está enamorada, doy gracias a Dios por haberte conocido. O sea, hay miles de mujeres en la calle y tú puedes salir y hablarle a cualquiera y de esas 10 mínimo una te va a aceptar la charla o te va a aceptar salir contigo. Pero ¿qué tiene que ver Dios para interferir en ese cuestión de que tú digas, ok, pues te voy a mandar a una mujer porque te lo mereces? No, obviamente no. Todo esto viene de partir de que yo mucho en mi infancia y en mi adolescencia sufrí bastante de muchas cosas. Cuando yo realmente determiné que pues lo mío no era religión, te voy a contar esto tiene 10 años, en 2010. Mi madre pues es una persona discapacitada, ella tiene una prótesis total en la cadera y la prótesis que tenía pues la tenían que reemplazar porque ya se estaba zafando o sea, se estaba separando totalmente del pelvis
y tenían que hacerle un reemplazo de la prótesis. Entonces, le hacen la cirugía en 2010 y sale mal. Los injertos de muerto su No cuerpo lo funcionaba. rechazó. Ajá, su cuerpo lo rechazó y pues, estuvo todo un año en cama y un año después tuvieron que hacerle otra cirugía. Y mi mamá, pues ella sí es muy, muy católica. De hecho, ella, pues, sus amigos, sus amistades, pues le hicieron a misa, le fueron a pedir. Y pues yo me reservé bastante. Yo, Manuel, odio los hospitales. No tienes idea de cuánto odio los hospitales. No estás solo, yo también pasé muchos años ahí. Odio los hospitales. Entonces, cuando le hacen la operación, la última operación, yo fui uno de mis mejores amigos que se llama Eric, me acompañó en todo ese proceso y yo fui el que se quedó, pues ya sabes, a esperar los informes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando mi mamá ya se la llevan allá a la, a los preparatorios para ponerle en la camilla, me habla el cirujano y me dice, pues tengo que hablar contigo. ¿Tú eres el que se va a quedar? No, pues que sí. Bueno, pues te tengo que decir tres cosas. Número uno, esta operación es de alto riesgo y la verdad es que no hay un pronóstico bueno. Los tres posibles es, uno, que le amputemos la pierna, porque aparte mi mamá trae diabetes, trae fibromialgia. Mi mamá, la verdad, no sé cómo está entera ahorita, pero sí trae muchas enfermedades. Entonces, la primera opción era que le amputaran la pierna. La segunda, que su pierna quedara como se le conoce vulgarmente como pata de palo, ¿no? Que quede fija su pierna. Y la tercera, pues que quede en la plancha, ¿no? Fallecer. No había un pronóstico bueno. Entonces, yo estaba ahí mismo y yo dije, no, yo no voy a ser hipócrita y le voy a pedir a Dios que me ayude. Porque hay mucha gente, y tú lo sabes, mucha gente se acerca a Dios cuando tiene un problema. Muchas personas no se acercan a Dios como lo políticamente correcto de irte a los domingos a misa, de que pues ayudas ahí a la comunidad y de que estás ahí, que ya ves que hay gente que se dedica a estar en los coros, ¿no? En los coros de la iglesia. ¿Cómo se le llama? La estudiantina. Estudiantina. Entonces, pues un buen católico no es buen católico, lo pida, digo, y ayuda a Dios cuando lo necesita, ¿no? Solamente cuando está en problemas. Si hacemos una comparativa sarcástica, es como cuando tienes un amigo, no le hablas y cuando te hables porque necesita un pinche favor, ¿no? Así como, Sí. chinga, nunca me hablas y me hablas como quieres. Y mucha gente te dice, ¿qué quieres, cabrón? Ya vete al grano, ¿no? Entonces, pues yo dentro de mi fe, porque hay algo que yo sí separo mucho, yo sí separo la fe de la religión. Entonces, obviamente, cuando me dice esto el cirujano, veo a mi mamá ahí y yo era una persona que tomaba mucho Coca-Cola. La Coca-Cola era mi vicio, Manuel, te lo juro. Me tomaba hasta 4 litros diarios. Era adicto a esa mamada. Entonces yo dije, yo no voy a pedir la ayuda de Dios, tengo que sacrificar algo. Y yo dentro de mi fe, dentro de mi creencia, de mi postura, dije, Nel, no me voy a acercar a Dios. Obviamente estaba muy triste porque dije, no mames, o sea, te dice esto el pinche cirujano y nada más estás pensando en esto, estás pensando. Y lo que yo hice por mí mismo, Manuel, fue decir, ok, no voy a pedir ayuda a Dios, voy a sacrificar algo mío y que sea simbólico. ¿Qué fue lo que hice? Dije, quiero que mi mamá salga con vida. Eso es lo único que pido. ¿Cómo? No me importa, pero que salga con vida. Ya sabré yo, porque de hecho yo me he hecho cargo de mi mamá desde ese entonces hasta ahora. No me importa, quiero que salga viva, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo siguiente. Si mi madre sale bien de esta cirugía, dejo la Coca-Cola. Así. Todavía recuerdo que la última Coca-Cola que me tomé fue una noche antes. O sea, fue así como de, no me voy a tomar una coca mientras la opera, nada. Desde este momento dejo la pinche coca. Una pinche determinación así, boom, ¿no? Y pues decían que iba a ser una operación de 12 horas, que iba a ser algo, o de 15 horas, no me acuerdo. Pero resulta que en este hospital, pues todo el mundo conocía a mi mamá porque se la vivía ahí. Entonces, una oftalmóloga que se llama Sonia, creo, pues sale y me dice, oye, tú eres hijo de nombre de tu mamá, de tal. No, pues que sí, pues, ¿qué crees? Pues es que te voy a pasar los informes antes de que, de que venga el doctor. Pero salió bien y ya está en piso. No, pues ¿qué pasó? No, pues su cuerpo respondió bien, no perdió la pierna, nada de eso, está de lujo. Te puedo asegurar, Manuel, no sé si fue porque dejé la coca, porque fue cualquier cosa, pero mi mamá al mes y medio ya estaba caminando. Fíjate. Y tú la conoces personalmente y sí sabes que Ujú. pues, camina pues, con dificultad, pero se ve entera. O sea,
se ve bastante bien. Sí, sí, sí. Y obviamente, pues son cosas que tú empiezas a relacionar con los años, ¿no? Yo he tenido debates con una hermana de mi mamá, que es súper católica, que cómo le ha ido mal en la vida y sigue aferrada con Dios. Fíjate, ahí te va otra pinche historia rapidísima. Hace yo unos años, hace como 8 años, pues yo demandé a mi abuela porque se estaba metiendo con mi familia. De hecho, una vez vino a pegarle con un tubo a la puerta y pues cosas que son, ya sabes, ¿no? Entonces, pues me amenazó a mí y pues yo fui con mi padre y le dije, oye, ayúdame porque mi papá no quiere a mi abuela. Y pues me echó la mano, la demandé y vino mi tía, su hija, a decirme que yo no soy quien para juzgar, que Dios es el único que para juzgarla, ¿no? Cuando me dijo eso, le di una pinche cátedra, Manuel, basándome en lo que había leído de la Biblia, en lo que había leído a través de los años, en cuestiones de pecados, en cuestiones de absolver, de culpas y un montón de cosas, que de verdad hice llorar a mi tía y lo único que me dijo fue, eres la única persona en la que respeto que no crea en esto. Entonces, Sí. a través de los años, Manuel, yo puedo decirte que la religión, a mi criterio, lo respeto, porque obviamente mi mamá está así, pero Manuel, yo veo absurdo rezarle a una figura. Esta Mira, yo... guitarra, esta calaca rockera, Ujú. puede ser disfrazada de Dios o de Cristo o de la Virgen, y le puedo rezar y agradecerle a la calavera por mis logros. Sin embargo, considero que una de las mayores recompensas de ser ateo, entre comillas, es que todo lo que yo he logrado en mi vida ha sido por mi Ujú. mérito. No tengo que darle el crédito a alguien que no está científicamente comprobado que existió. Eso es... Yo, eso es- fíjate que me cuesta mucho trabajo tener ese sentimiento de empatía Ujú. que normalmente se puede tener con otras personas que han tenido experiencias que los han llevado a tener fe, ¿no? Porque la situación que yo viví no fue tan, pues, tan llena de problemas como lo que tú acabas de platicar, que sí, fueron situaciones que te llevaron a estar reflexionando mucho sobre la existencia de Dios a través del sufrimiento que estabas tú viviendo. Mi ateísmo surgió básicamente por hacer preguntas. Siempre hacía yo preguntas y estas preguntas nunca fueron respondidas a la satisfacción que yo quería que fueran respondidas. Entonces, digamos que mi aproximación hacia dejar la fe fue simple y sencillamente estar informándome, leyendo, analizando, pensando, preguntando, comprobando, etcétera. Entonces, para mí, por ejemplo, siempre fue muy difícil ver cómo tuve un padre que durante alguna época era católico por tradición. Ujú. De repente se volvió católico por trauma en su vida. O sea, cuando lo que tú hablas mucho, ¿no? Hay gente que sufre algún problema y entonces se vuelve todavía más cercano a la fe, ¿no? Ujú. Empieza a adentrarse mucho más en la fe porque pues, tiene problemas. Entonces quiere que un poder divino le ayude a solucionarlos, ¿no? Y como se le solucionó por la ley del 50 y 50, y le tocó la de buenos de que se le solucionó, eh, quería o insistía en que yo fuera pues igual. Y yo simple y sencillamente pues no podía, ¿no? Porque tú te vas rodeando de la gente con la cual vas sintiendo más comunión, más una sensación de comunidad, de intereses mutuos y todo eso. Entonces, pues yo no solamente estudié acerca de eso, sino me dediqué mucho a estar cercano a gente que me ayudaba a tener mis convicciones cada día más fuertes. Entonces, pues llegó un momento en que ya me volví yo tan, pues, ¿cómo te diré?
tan contundente en mi forma de hablar, en mi forma de comentar las cosas y poner elementos sobre la mesa. Yo tuve una época de mi vida en la que me interesaba mucho tratar de convencer a los demás de lo que yo creía, de lo que a mí eran mis convicciones, lo que yo había entendido, lo que yo había analizado, a las cosas que había yo concluido. Y era yo, pero de estarle duro y duro y duro. Y después aprendí que eso no es necesariamente bueno. Y lo aprendí con mi padre. ¿Ok? Te voy a decir una cosa que, pues, no, yo creo que ya lo dije alguna vez en algún podcast o algo así, pero cuando mi padre desarrolla su cáncer y yo estoy cuidando de él a lo largo de muchos años, desde el 2000, se lo declaran en el 2004, muere en el 2009. Los 5 años lo padeció, pero tenía muchas enfermedades desde antes, o sea, tenía problemas de próstata, tenía problemas de estomacales muy severos, casi 10 años estuvo enfermo. Sí. Entonces yo estuve largos periodos con él en hospitales en los cuales pues teníamos pláticas filosóficas, él y yo. Hablábamos mucho y en muchas cosas empatábamos, comentábamos, coincidíamos, pero en lo que siempre había ese choque tremendo era con la religión. Y ahí es donde aproveché, digamos que me volví así, mira, afilé mi forma de presentar mis argumentos al punto en que llevé a mi padre a también, muy en sus adentros, a cuestionar su religión. Y le viene el cáncer y pues le viene una crisis existencial, ¿no? Porque como a un hombre tan bueno como él, mira, nunca he conocido una persona más, yo no puedo hablar de mi padre sin emocionarme, ¿no? No he conocido una persona más, honesta y recta que mi padre. Así, así de ese nivel te lo pongo. Mi padre se quitaba el pan de la boca para dárselo a otro. De ese nivel era. Y siempre fue de los que decía que era preferible sufrir una injusticia que causarla. Y lo vivía al pie de la letra el canijo, ¿no? Entonces, cuando él empieza a sufrir el cáncer y todo ese tipo de cosas, todo eso, pues yo pensaba que los argumentos que yo planteaba con mi padre pues eran simple y sencillamente para defenderme yo, ¿no? Para no estar yo teniendo que vivir el código de ética bajo el cual él vivía, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque yo le decía, es que no es necesario tener tu código de ética y de religión, padre, para ser una buena persona. Yo no soy una mala persona. Yo soy una buena persona, lo único que tengo es digo, y le decían, tú no crees en Zeus, tú no crees en Odín, tú no crees en Atenea, tú no crees en eso, tú no crees en un chorro de dioses, ¿verdad? Solamente crees en Yahvé, que es el Dios de la Biblia. Le digo, pues yo solamente tengo una creencia menos que la tuya. Eso es todo. O sea, tú no crees en un chorro de dioses, yo creo en uno menos que tú. Y Sí, claro. pues lo tomaba yo a broma con él, entonces, pero no me iba yo dando cuenta que iba yo convenciéndolo. Llegan los momentos más duros de su crisis De del la cáncer enfermedad. y pues ya empiezan a acercarse las personas a tratar de hablar de él, de Dios, de todo este tipo de cosas, y él los empieza a rechazar. Y te voy a ser sincero, eso me dolió a mí un chingo. Porque yo siempre pensé, dije, mis argumentos son muy fuertes, sí, pero también los de mi padre los tiene muy sembrados, está muy adentro. Entonces yo nunca pensé que lo fuera yo a cambiar. Y sin embargo sí lo cambié. Y me dolió hasta la puta madre, cabrón. Sí, O sea, claro. no tienes una idea. Porque el hecho de que yo tenga estas convicciones no me hizo sentir para nada bien el haber cambiado a alguien que no necesariamente tenía que cambiar. ¿Okay? Si a mi papá le servía la religión para darse
fuerza en su enfermedad, pues así hubiera sido. Qué bueno, ¿no? El problema es de que en el orgullo propio que todos tenemos, el ego que tenemos, cuando alguien se presenta ante ti y trata de discutir contigo posturas filosóficas y éticas, pues es muy normal querer ganar. Entonces, yo pues no me dejaba. Simple y sencillamente me ponía yo. Tas, 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 tas. Y pues sí, me puedo presumir de haber triunfado. Puedo presumir de haber triunfado. Pero no puedo presumir de haber logrado nada. Sí, claro. Entonces, simple y sencillamente eso lo tomo como una lección, lo tomé como una lección de simple y sencillamente lo que yo crea, nunca lo debo de forzar a Sí, terceros, claro. nunca lo debo de impulsar para que alguien más piense como yo. ¿Ok? Yo simple y sencillamente, si alguien pregunta, si a alguien le interesa, si alguien viene a mí, ya sea en persona o ya sea en estas cosas que estamos hablando, si a alguien le sirve lo que estamos diciendo acá, lo que estamos comentando acá, de lo que sea, esto está bajo su responsabilidad. Ah, claro, claro. Nadie lo está Ujú. obligando, nadie lo está forzando a escuchar esto. Sí, claro. Nadie te está forzando. Y cuando yo me veo en la situación de gente que me confronta en cuanto a ideas y todo esto, simple y sencillamente recuerdo mucho eso de mi padre. O sea, no tengo por qué entablar una discusión con alguien cuando no tengo nada que ganar. Y si ganas, es una cuestión de ego. Eso es lo que muchos se deben de cuestionar. Afortunadamente son lecciones que me ha dado la vida. Sí, claro. La vida me ha dado circunstancias muy difíciles, las cuales he vivido y las he afrontado y las he llevado a cabo con mucho estoicismo y me han dado una tranquilidad mental. Afortunadamente es lo que el fruto de todo esto, sí, ha habido sinsabores, ha habido situaciones complejas, muchas de las cuales las he narrado y te las he platicado a ti Sí, y claro. todo ello, pero pues ya me dan la oportunidad de vivir muy tranquilo, muy feliz y haber logrado, creo que a lo que muchas personas buscan en esta vida, que es la paz. La paz de vivir una vida que consideras plena y que la vives con la intensidad de buscar logros diarios, pero son logros personales. Y esos logros personales, cuando los obtienes y te dan fruto, te dan oportunidad de esparcirlos hacia otros, pero porque tú quieres, no porque eres obligado. Entonces, esa es para mí la mayor enseñanza que me ha dado la vida, es eso, el haber abandonado la fe y darme cuenta que puede ser una persona buena sin necesidad de estar apegado a ciertas formas de vida, ciertas formas de ideología, ¿no? Y de religión o misticismo. Eso es todo lo que puedo decir. Para yo cerrar este tema, que es muy interesante, ¿alguna vez has visto la película del Exorcista? Claro que sí, man. Sí. Bueno, hay una escena que yo considero que es toda la película, cuando después del enfrentamiento que tiene el padre Carras y Merrin con Regan, o el demonio que tiene Regan, no logran nada y están sentados en la escalera de la casa de Regan, y pues el padre Carras cuestiona a Merrin: Ujú. ¿por qué esta niña? ¿Por qué ella? Es una niña que era feliz. A lo que Merrin le dice así, tal cual, le dice: son cosas que ni la ciencia ni la religión saben, solo pasan. ¿Cómo terminan venciendo al demonio de Regan? Dios, ni el poder de Dios, ni la famosísima frase de The Power of Christ compels you, Ujú. logran vencerla. Lo que pasa es que Carras, bueno, de hecho Merrin entra al cuarto y pues Regan o el demonio la mata. Carras pues entra al cuarto y pues ve muerto al padre, y lo que hace ella es tomar a la niña y decirle: tómame a mí,
y se avienta pues por las escaleras, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo a la visión de esta película, que precisamente en esas fechas de que salió en Navidad, precisamente esta película se estrenó en Navidad hace 44, 45 años, no recuerdo cuántos tiene esta película, Sí, hace pero mucho. pues, en las ideologías de aquel entonces para cuestionar realmente cosas, porque tú sabes que a Reagan le la tratan psiquiatras y luego recurren al exorcismo, no logran, Dios no logra vencer al demonio. Entonces, son cosas que realmente ahí te van dando pistas para que tú te cuestiones en ese tipo de circunstancias. Pues sí, es una pinche película, pero Ujú. pues a veces de esas pequeñas escenas, si tú eres muy perceptivo y le pones atención a los diálogos, pueden ser más sabios de lo que tú piensas. Para cerrar el tema, Manuel, yo considero que mi postura sobre la religión es esa. Respeto realmente quien crea en esto, quien crea en... Cada quien es libre de creer en lo que mejor convenga. Si yo siempre he dicho que los que le adjudican sus logros, sus triunfos y sobre todo, pues toda su vida a Dios, son personas que no creen en sí mismas. Eso es mi postura, mi criterio final. Y pues, amigos, déjenos en los comentarios, ¿eres católico? Danos una opinión de qué es lo que estamos acá, pues, hablando. Y Manuel, pues, a invitar a la gente a que se suscriban a este canal. Sí, suscríbanse, denle like. Si no les gusta, denle dislike. Si no les caemos bien, también háganlo saber. Saludos a todos los seguidores, también saludos a todos los haters, Y, que fin son los que nos ayudan mucho también. y finalmente, si llegaste al final de este video, deja aquí en los comentarios qué temas quieren que hablemos. Ya hablamos de rupturas amorosas, ahorita estamos hablando de religión. Y pues nos vemos en el siguiente video. Amigo Manuel, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, pásenla muy bien. Cuídense todos.